El silencio que llena el caserón de piedra de la familia Álvarez nunca había sido tan pesado como en esta tarde gris, donde el olor a incienso y flores marchitas parece impregnarse incluso en las cortinas de terciopelo. En el centro de la sala, los tres hijos de Joaquín, vestidos con lutos impecables y costosos, apenas logran ocultar la ansiedad que brilla en sus ojos bajo la máscara de una tristeza protocolaria. No lloran la pérdida del padre que levantó cada hectárea de aquella finca con el sudor de su propio rostro, sino que calculan mentalmente el valor de la tierra, del ganado y de las cuentas bancarias que creen estar a punto de heredar. Al otro lado, encogida en un rincón y sosteniendo un pañuelo húmedo, está Rosa, la empleada que dedicó décadas de su vida a servir a aquella familia, observada con desprecio por los herederos legítimos. El notario se aclara la garganta, ajusta las gafas sobre la nariz, mientras el sonido del papel al desplegarse resuena como un trueno en aquel ambiente cargado de expectativas ocultas. La atmósfera de tensión se vuelve casi palpable cuando el abogado inicia la lectura del documento que sellará el destino de la histórica propiedad rural. Los hijos, Manuel, Beatriz y Ricardo, intercambian miradas de complicidad, ya planeando las reformas y ventas que harán en cuanto el nombre de Joaquín sea retirado de la escritura oficial. Ven a Rosa apenas como parte del mobiliario viejo, alguien sin relevancia que pronto será despedida con una indemnización mínima y un adiós apresurado. Sin embargo, a medida que las palabras de Joaquín comienzan a llenar el espacio, el aire parece faltar en los pulmones de quienes esperaban una fortuna fácil. El patriarca no escribió solo un testamento, sino una declaración final de principios que nadie en aquella sala estaba preparado para escuchar ni aceptar. Su codicia choca frontalmente con la caligrafía firme del difunto, que planeó este momento con la precisión de quien conocía bien las almas que ayudó a criar. El impacto sacude la sala cuando el notario pronuncia, con voz clara e inquebrantable, que Joaquín Álvarez decidió desheredar a sus descendientes directos para dejar la totalidad de sus bienes a Rosa. El silencio que sigue es absoluto, interrumpido solo por el sonido del pañuelo de Rosa cayendo al suelo mientras ella mira al vacío, incapaz de procesar lo que acaba de oír. Manuel, el hijo mayor, se levanta bruscamente, con el rostro transfigurado por una furia ciega, sustituye de inmediato su falsa melancolía. La incredulidad se convierte en un veneno que se desliza por sus palabras, mientras señala con el dedo a la mujer humilde que apenas consigue levantar la cabeza. El legado de generaciones, la tierra que consideraban un derecho de sangre, pertenece ahora legalmente a quien siempre trataron como alguien de inteligencia limitada y clase inferior. La reacción de Beatriz es un grito ahogado de indignación, mientras Ricardo comienza a proferir insultos en voz baja, acusando a Rosa de haber manipulado la mente senil de un anciano enfermo para beneficiarse. No ven a una mujer que cuidó de Joaquín en sus noches de fiebre, sino a una ladrona que se infiltró en el árbol genealógico para robar lo que creían suyo por naturaleza. Las humillaciones públicas empiezan a llover sobre Rosa, que permanece estática, sintiendo el peso de la injusticia de los ataques de quienes nunca le dieron ni un vaso de agua a su propio padre. El salón, antes símbolo de prestigio y tradición, se convierte en un campo de batalla donde la crueldad de los herederos revela el verdadero rostro de la familia Álvarez. Es un espectáculo deplorable de ingratitud que haría revolverse en la tumba al propio Joaquín, confirmando que su decisión final fue su acto más lúcido. Mientras las acusaciones resuenan por las paredes de la finca, la imagen de Rosa contrasta con la violencia verbal de los hermanos, mostrando la abismal diferencia de carácter entre la lealtad y el interés financiero. Ella no se defiende, no grita ni reclama la fortuna, manteniendo una dignidad silenciosa que solo enfurece aún más a los perdedores. El espectador es transportado de inmediato al centro de esta injusticia, sintiendo el dolor de una mujer que recibe una recompensa que nunca pidió, pero que merece más
que cualquiera de los presentes. La tensión es el preludio de una historia de abandono y cuidado que está a punto de ser revelada en todos sus detalles más íntimos y dolorosos. Lo que parece ser solo una disputa por una herencia es, en realidad, el ajuste de cuentas de un hombre que descubrió demasiado tarde dónde habitaba el verdadero amor. Este inicio impactante nos hace preguntarnos, ¿quién merece realmente lo que dejamos atrás? ¿Quienes comparten nuestra sangre o quienes comparten nuestra vida? Antes de sumergirnos en los secretos que llevaron a Joaquín a tomar esta decisión extrema, me gustaría invitarte a suscribirte al canal para no perderte el desenlace de esta historia poderosa. Deja también en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras narrativas. Ahora, prepárate, porque lo que los hijos de Joaquín no sabían es que cada momento de desprecio que tuvieron hacia su padre estaba siendo silenciosamente registrado en un corazón que ellos creían paralizado por la vejez. El camino para entender cómo una simple empleada se convirtió en la dueña de un imperio rural comienza ahora, revelando las cicatrices de una familia en ruinas. Joaquín Álvarez era un hombre moldeado por el barro y por el sol abrasador de aquella región agrícola de España, donde la tierra no le da nada a quien no tiene el valor de luchar por ella. A los 78 años, su figura seguía siendo imponente, pero sus hombros cargaban el peso invisible de una soledad que ni siquiera la vastedad de sus tierras lograba llenar. Vivía una rutina rígida, despertando antes del amanecer para observar los campos que antaño dominaba con vigor, pero que ahora recorría con pasos lentos y cansados. El caserón, que un día resonó con las risas de una familia completa, se había transformado en un mausoleo de recuerdos, donde el tintinear de los cubiertos en el plato durante la cena solitaria era el único sonido que rompía el vacío de las noches. Joaquín era un patriarca sin súbditos, un rey cuyo castillo se mantenía en pie únicamente gracias al esfuerzo silencioso de una mujer a la que al principio apenas notaba, pero que acabaría convirtiéndose en su único puerto seguro. La vida de Joaquín era un retrato de resiliencia, marcada por décadas de sacrificio para garantizar que sus hijos tuvieran la educación y el prestigio que él nunca pudo alcanzar en su juventud. Creía, ingenuamente, que al construir aquel imperio rural, aseguraría no solo el futuro financiero de su linaje, sino también el respeto y la gratitud eternos de Manuel, Beatriz y Ricardo. Sin embargo, el éxito de sus hijos en el mundo urbano y cosmopolita creó un abismo emocional infranqueable entre el polvo de la finca y las oficinas de lujo de la ciudad. Joaquín se sentía como una reliquia olvidada en un desván, una fuente de recursos que solo era recordada cuando los dividendos tardaban en llegar a las cuentas bancarias. Su vulnerabilidad no era física, a pesar de la edad avanzada, sino una herida abierta en el pecho, causada por la percepción de que su utilidad para los hijos era puramente económica. El ambiente de la finca reflejaba ese estado de ánimo. Las cercas estaban bien cuidadas y los campos producían, pero el calor humano se había disipado junto con las fotografías coloridas que ahora se desvanecían en los marcos de plata. Joaquín pasaba horas sentado en su sillón de cuero, mirando el teléfono que rara vez sonaba por algo que no fuera una solicitud burocrática o una queja sobre el monto de la asignación mensual. Era un hombre de pocas palabras, y esa característica fue utilizada por sus hijos como excusa para mantener la distancia, alegando que el padre era difícil o gruñón. En realidad, Joaquín solo estaba esperando que alguien le preguntara cómo se sentía, o si el dolor de espalda había mejorado desde la última cosecha. La ausencia de un interés genuino por parte de su propia sangre lo sumió en una profunda melancolía que ocultaba bajo una fachada de severidad y órdenes cortas. En ese escenario de desolación emocional, Rosa era la única presencia constante, moviéndose como una sombra, benéfica por los fríos corredores de la mansión. No tenía títulos universitarios, ni hablaba con la elocuencia de los hijos de Joaquín, pero poseía una sabiduría práctica y una
una empatía que el dinero jamás podría comprar. Rosa cuidaba la casa con una dedicación casi religiosa, no solo limpiando el polvo, sino intentando ahuyentar la tristeza que parecía impregnar las paredes de piedra. Percibía los pequeños cambios en el humor del patrón. Sabía exactamente cuándo necesitaba un té de hierbas o cuándo el silencio era la única compañía que lograba soportar. Mientras los hijos eran extranjeros en su propio hogar, Rosa era el pilar invisible que impedía que Joaquín se derrumbara ante la devastadora percepción de que estaba muriendo solo en medio de la abundancia. Para los hijos de Joaquín, Rosa era una figura insignificante, casi invisible, a la que llamaban tonta a sus espaldas, riéndose de su forma sencilla de hablar y de sus gestos humildes. La veían como una herramienta de trabajo, alguien que existía únicamente para asegurar que la ropa estuviera planchada y la comida lista durante las raras visitas obligatorias de los días festivos. Cuando Manuel o Beatriz aparecían en la finca, trataban a Rosa con una condescendencia que rozaba la humillación, dándole órdenes bruscas e ignorando cualquier intento de conversación que ella iniciara. No podían concebir que aquella mujer, con su delantal manchado de harina y su mirada bondadosa, tuviera alguna relevancia en la vida de un hombre tan severo como su padre. Esa ceguera social y emocional sería, más adelante, el error fatal que les costaría el patrimonio que tanto codiciaban en secreto. Joaquín observaba esas interacciones con un dolor silencioso, notando cómo sus hijos despreciaban a la única persona que realmente demostraba humanidad en aquel entorno. Veía la forma en que Rosa bajaba la mirada ante las groserías de Beatriz y cómo continuaba sirviendo a todos con la misma paciencia inagotable, sin quejarse ni replicar jamás. Aquello corroía el corazón del viejo agricultor, pues veía en Rosa la nobleza que sus propios hijos habían perdido en medio de la arrogancia y el privilegio. El contraste era abrumador. De un lado, la sofisticación vacía de herederos ingratos. Del otro, la profunda sencillez de una empleada que entendía el trabajo como un acto de cuidado. Joaquín empezó a comprender que la verdadera familia no era la definida por los registros de nacimiento, sino la que se construye en el día A, día de la lealtad y el respeto mutuo. La rutina de Rosa incluía gestos que ninguno de los hijos jamás se molestó en realizar, como leer el periódico en voz alta cuando la vista de Joaquín fallaba o preparar aquella receta específica de sopa que la difunta esposa solía hacer. No lo hacía por obligación contractual, sino por una compasión genuina que floreció al ver la soledad de un hombre que lo tenía todo, menos a alguien. Joaquín, por su parte, comenzó a abrir pequeñas ventanas de su alma para ella, contándole historias de su juventud que sus hijos ya habían oído 1000 veces e ignorado. Con Rosa, esas historias parecían nuevas, porque ella escuchaba con una atención que validaba su existencia, tratándolo como a un ser humano y no como un obstáculo para el reparto de bienes. Ese vínculo sutil, pero inquebrantable, se estaba tejiendo bajo las narices de los hijos arrogantes, demasiado ocupados con sus propias vidas en la ciudad. La salud de Joaquín empezó a mostrar señales de fragilidad, con episodios de cansancio extremo y dolores que lo obligaban a permanecer en cama durante días enteros. En esos momentos, la diferencia entre la familia y la empleada se hacía aún más evidente y vergonzosa. Enviaba mensajes diciendo que no se sentía bien y recibía a cambio respuestas breves de Manuel, alegando que estaba muy ocupado con reuniones, o de Beatriz, prometiendo visitar en cuanto mejore el tiempo. Mientras tanto, Rosa pasaba noches en vela sentada junto a su cama, vigilando su respiración y asegurándose de que tomara los medicamentos a las horas exactas. Ella era la mano que sostenía la suya en los momentos de miedo, la voz que lo calmaba cuando regresaban las pesadillas del pasado, y la única que veía las lágrimas que un hombre fuerte como él jamás permitiría que sus hijos vieran. El sentimiento de injusticia comenzó a crecer dentro de Joaquín, no contra el destino, sino contra la frialdad calculada de sus herederos. Veía cómo observaban la finca durante las
visitas rápidas, evaluando el estado de las máquinas y la extensión de las plantaciones como si ya estuvieran enumerando los bienes para subastarlos. Hablaban del futuro de la propiedad en términos de liquidación e inversión, sin considerar el valor sentimental de cada piedra que el padre había colocado allí. Para ellos, Joaquín era solo el custodio temporal de una fortuna que ya les pertenecía por derecho divino. Esa deshumanización de su propia figura llevó al patriarca a cuestionar el propósito de todo su trabajo, sintiendo una indignación que hervía en silencio bajo su piel arrugada y curtida por el sol. Rosa, en su sencillez, era la única que trataba la finca con el mismo respeto que Joaquín, entendiendo que cada rincón de aquella tierra guardaba una historia de esfuerzo y dedicación. Conocía el nombre de cada animal, la época de floración de cada árbol y la importancia de mantener vivas las tradiciones de la casa, aunque fuera solo para un hombre anciano y una empleada. Humilde, Joaquín sentía que, al confiar la finca a Rosa, estaría protegiendo su propia alma y el legado de sus antepasados, entregándolo a manos que sabrían honrar lo que se construyó con tanto sudor. La decisión no fue tomada en un arrebato de ira, sino a través de un análisis frío y racional de quién ofrecía amor y quién ofrecía únicamente interés. El escenario estaba listo para la mayor lección que daría a sus hijos, una lección que resonaría mucho más allá de su propia existencia física. Al observar la situación de Joaquín, es imposible no sentir una punzada de tristeza al darnos cuenta de cuántas veces somos invisibles para quienes más amamos. ¿Alguna vez te has sentido buscado solo cuando alguien necesita algo de ti y no por quien realmente eres? Ese dolor de ser tratado como un recurso y no como un ser humano fue lo que motivó el giro que conmocionó a todos en el funeral. Joaquín decidió que su última voluntad sería un espejo de la realidad que vivió, revelando el verdadero rostro de cada persona que lo rodeaba. Mientras los hijos se preparaban para el beneficio, el viejo agricultor preparaba la justicia, convirtiendo a la tonta Rosa en la guardiana de su historia. El contexto estaba definido. La batalla entre la sangre negligente y el afecto sincero estaba a punto de llegar a su punto de no retorno, dejando una pregunta en el aire. ¿Qué es lo que realmente define a una familia? La historia de Joaquín con aquella tierra comenzó mucho antes de que nacieran sus hijos, en una época en la que el trabajo se medía por la resistencia del cuerpo y no por hojas de cálculo de beneficios. Heredó una propiedad en crisis, con deudas acumuladas y suelos agotados, pero poseía una determinación que rozaba la terquedad sagrada. Se casó con Elena, una mujer fuerte, que fue su compañera en cada madrugada helada y en cada cosecha bajo el sol abrasador. Juntos construyeron no solo un patrimonio, sino un hogar. Dormían poco y soñaban mucho, siempre enfocados en dar a sus hijos la vida de comodidad que ellos mismos nunca conocieron en su infancia pobre. Joaquín creía que, al librar a Manuel, Beatriz y Ricardo de los callos en las manos, les estaba garantizando la felicidad, sin darse cuenta de que estaba creando una distancia peligrosa entre el esfuerzo de la creación y el privilegio del consumo. Cuando los hijos eran pequeños, Joaquín todavía encontraba tiempo para llevarlos a los campos, intentando enseñarles el valor de cada semilla plantada y la importancia de respetar el ciclo de la naturaleza. Sin embargo, a medida que crecían, la influencia del mundo exterior y la promesa de una vida urbana y glamurosa comenzaron a eclipsar las lecciones del padre. Trabajó el doble para enviarlos a las mejores escuelas y universidades de Europa, privándose de pequeños lujos e incluso de momentos de descanso para que nada les faltara. Manuel fue el primero en marcharse, seguido por Beatriz y luego por el menor,
Ricardo. Cada uno se llevaba consigo una parte del corazón de Joaquín, pero dejaba atrás el interés por la tierra. Volvían solo en vacaciones, ya mirando la finca con aire de superioridad, como si el olor a tierra fuera algo que debía superarse y olvidarse. La muerte prematura de Elena, hace 15 años, fue el punto de ruptura definitivo en la dinámica familiar, dejando a Joaquín sumido en un luto profundo que sus hijos no supieron o no quisieron acoger. Mientras el padre se ahogaba en la tristeza de perder a su compañera de vida, los hijos se centraron en el reparto inmediato de los bienes personales de la madre, discutiendo sobre joyas y objetos de arte incluso antes de la misa del séptimo día. Joaquín observó todo en silencio, sintiendo que el vínculo emocional que mantenía unida a la familia se había deshecho junto con el último aliento de su esposa. Fue en ese período de sombra absoluta cuando Rosa entró en la vida de la finca, al principio solo para ayudar en la cocina y la limpieza, pero convirtiéndose rápidamente en el único pilar de estabilidad. No intentó sustituir a Elena, pero devolvió el sonido de la vida a una cocina que estaba muerta y fría. Rosa traía consigo su propia carga de pérdidas. Procedente de un pueblo vecino, había perdido a su marido en un accidente de tractor y no tenía hijos que la acompañaran en su madurez. Encontró en la finca Álvarez no solo un empleo, sino un propósito, dedicándose a cuidar de Joaquín con la paciencia de quien entiende que el dolor no tiene fecha de caducidad. Mientras los hijos llamaban una vez al mes para pedir adelantos de sus futuras herencias, Rosa preparaba el café de Joaquín exactamente como le gustaba, sin que él tuviera que pedirlo. Aprendió a leer los silencios del patrón, percibiendo cuándo la añoranza por Elena apretaba con más fuerza y cuándo la ingratitud de los hijos le dejaba la mirada perdida en el horizonte. La lealtad de Rosa se forjó en la convivencia diaria con la vulnerabilidad de un hombre que todos creían hecho de roca. A lo largo de los años, Joaquín intentó varias veces acercar de nuevo a sus hijos a la realidad de la finca, organizando cenas de celebración e invitándolos a las fiestas tradicionales de la cosecha. En cada una de esas ocasiones, la respuesta era la misma: excusas educadas sobre compromisos sociales ineludibles, viajes internacionales o reuniones de negocios cruciales. Manuel se convirtió en un abogado agresivo, Beatriz en una socialité centrada en las apariencias y Ricardo en un inversor que veía el mundo únicamente a través de números y cifras. Venían a la finca quizá una vez al año y sus visitas estaban marcadas por quejas sobre la falta de señal de internet o la incomodidad de las instalaciones rústicas. Nunca preguntaban por los problemas de la sequía ni por cómo Joaquín estaba afrontando la artritis que empezaba a deformar sus manos trabajadoras. En contraste con esa frialdad, Rosa estuvo presente en todos los momentos críticos que los hijos ignoraron deliberadamente, como el susto del primer infarto de Joaquín hace 5 años. Aquella noche lluviosa fue ella quien condujo la vieja camioneta hasta el hospital de la ciudad, mientras los hijos no atendían el teléfono porque estaban en una gala. Rosa durmió en una silla incómoda de la sala de espera durante 3 días, rezando con su rosario de madera, mientras los herederos enviaban flores a través de secretarias y llamaban solo para hablar con los médicos. Cuando Joaquín recibió el alta y regresó a casa, comprendió que la persona que le había salvado la vida no compartía su ADN, pero sí un compromiso con su alma. Su gratitud comenzó a transformarse en una admiración silenciosa por la fuerza y la bondad de aquella mujer a la que el mundo llamaba simple. Rosa era con frecuencia el blanco de las bromas malintencionadas de los hijos de Joaquín durante sus escasas estancias en la propiedad, siendo ridiculizada por su fe sencilla o por su acento marcado. La llamaban la guardiana del museo
y se empeñaban en poner a prueba su paciencia con órdenes contradictorias y exigencias absurdas, solo para demostrar poder. Joaquín veía la herida en los ojos de Rosa cuando era tratada como una ciudadana de segunda clase en un lugar que ella ayudaba a mantener con tanto cariño. Sentía una vergüenza profunda por la educación que había dado a sus hijos, comprendiendo que, al darles todo lo que el dinero podía comprar, había fallado en enseñarles el valor de la dignidad humana. Cada comentario cruel de los hijos contra Rosa era como un clavo más en el ataúd de su relación con el padre, que anotaba mentalmente cada desaire. Un acontecimiento marcante del pasado fue el 75 cumpleaños de Joaquín, para el que planeó una gran reunión, esperando ver a todos los hijos y nietos juntos por última vez. Rosa pasó semanas preparando los platos favoritos de cada uno, limpiando las habitaciones de invitados y decorando la veranda con las flores que Elena tanto amaba. El día de la celebración solo apareció Ricardo y aún así se quedó apenas 2 horas antes de marcharse para encontrarse con amigos en un resort cercano, dejando al padre solo frente a una mesa abundante y vacía. Rosa, al ver la tristeza devastadora en el rostro de Joaquín, se sentó a la mesa con él, rompió el protocolo y compartió la comida, asegurándose de que no pasara aquella fecha en total abandono. Fue esa noche, bajo la luz de la luna, cuando Joaquín empezó a esbozar en su mente las primeras líneas de su Nuevo Testamento. La relación entre Joaquín y Rosa se convirtió en una simbiosis de respeto. Él le enseñó los secretos del suelo y la historia de los olivos centenarios, mientras ella le enseñó que la vejez no tenía por qué ser un exilio. Compartían largas conversaciones sobre la vida. Rosa hablaba de su infancia humilde y de sus dificultades, y Joaquín revelaba sus arrepentimientos por haber sido un padre tan centrado en proveer y tan falto de afecto. Comprendió que Rosa tenía una inteligencia emocional superior a la de cualquiera de sus hijos titulados, pues entendía el valor del tiempo y de la presencia. Esa complicidad era el secreto mejor guardado de la finca, una alianza invisible que se construía mientras el mundo exterior seguía viendo solo a un viejo rico y a su empleada dedicada. Los hijos de Joaquín, en su arrogancia, nunca sospecharon que el padre estuviera lo suficientemente lúcido como para notar su negligencia, pues creían que era un anciano predecible y sometido a la tradición. Contaban con la herencia como algo garantizado por la ley y la costumbre, sin considerar jamás que el respeto es algo que debe cultivarse, no simplemente heredarse. Joaquín veía la decadencia moral de su linaje y temía que, tras su muerte, la finca fuera destruida por la codicia y la falta de amor de sus descendientes. Sabía que Manuel la vendería a promotores, Beatriz la convertiría en algo superficial y Ricardo la usaría como garantía para deudas de juego o inversiones arriesgadas. La preservación de su legado exigía una medida drástica que rompiera el ciclo del privilegio inmerecido. El pasado de Joaquín fue un camino de construcción, pero también de una dolorosa desilusión con el futuro que él mismo había intentado proyectar para sus hijos. Comprendió que la sangre no garantiza la lealtad y que la verdadera herencia no está hecha de tierras ni de oro, sino de quien estuvo a su lado cuando las luces se apagaron. La historia de Rosa y Joaquín es la prueba de que la bondad puede florecer en los lugares más inesperados, transformando una relación laboral en un vínculo sagrado de salvación mutua. Al reflexionar sobre ello, ¿alguna vez te has detenido a pensar quién sería la persona que sostendría tu mano si todo lo que posees desapareciera mañana? Esa pregunta resonaba en la mente de Joaquín mientras sellaba el sobre que cambiaría la vida de todos para siempre, preparando el terreno para el conflicto inevitable que vendría tras su partida.
El conflicto central estalla en la sala de estar, justo después de la lectura del testamento, transformando el luto de fachada de los hijos en una tormenta de furia y resentimiento. Manuel, el primogénito, camina de un lado a otro con las manos temblorosas de odio, mientras su voz resuena por las paredes de piedra que tanto amó su padre. No puede aceptar que años de espera por la fortuna hayan sido frustrados por la decisión de un viejo loco, como ahora se refiere a Joaquín sin el menor pudor. Rosa permanece sentada, con las manos entrelazadas sobre el regazo, sintiéndose pequeña bajo el bombardeo de insultos que la golpean como piedras. La injusticia no es solo financiera, es la deshumanización de una mujer que dio su vida para que aquel caserón no fuera solo una cáscara vacía y fría. Beatriz, con el rostro crispado por el desprecio, se acerca a Rosa y la señala con el dedo, acusándola de haber usado brujería o una manipulación barata para seducir la mente cansada de su padre. Ignora el hecho de que no pasó más de 2 días seguidos en aquella casa en los últimos 10 años, prefiriendo las fiestas de Madrid a las necesidades de Joaquín. Para ella, Rosa es una ladrona de herencias, una aprovechada que se benefició de la fragilidad de un anciano para asegurarse un futuro que no le pertenece por derecho de sangre. La agresividad de Beatriz es un reflejo de su propia frustración por perder el estilo de vida que ya había planeado sostener con la venta de las tierras de su padre. El aire en la sala es tóxico, cargado de un desprecio social que revela el peor lado de una élite educada y arrogante. Ricardo, el menor y a menudo el más cínico, empieza a reír de forma histérica, una risa que no tiene nada de alegría, sino un veneno profundo y peligroso. Sugiere que Joaquín perdió la razón mucho antes de lo que imaginaban y que el testamento es la prueba definitiva de su incapacidad mental. Mira a Rosa como si fuera un insecto, preguntando irónicamente si ella sabe al menos leer un balance contable o gestionar una finca de semejante importancia. El desprecio hacia la simplicidad de Rosa es el arma que utilizan para intentar invalidar la voluntad de Joaquín, tratando su inteligencia como si no existiera. Se niegan a ver la dignidad en el trabajo manual y en el cuidado humano, colocando el intelecto y el estatus por encima de cualquier valor moral o afectivo. La tensión aumenta cuando Manuel declara en voz alta que no saldrán de la finca y que Rosa será expulsada por las buenas o por las malas, independientemente de lo que diga el documento del notario. Empieza a revolver los cajones del despacho de Joaquín, buscando cualquier papel que pueda probar que el padre estaba bajo el efecto de medicamentos o padecía demencia. Rosa observa la destrucción del santuario de Joaquín, el lugar donde pasaba horas en silencio, ahora profanado por la codicia de quienes él mismo crió. Siente un dolor profundo, no por la pérdida del patrimonio, sino por confirmar que Joaquín tenía razón sobre la naturaleza de sus hijos en sus últimos días. La batalla apenas comienza y los antagonistas demuestran que no tienen límites morales para recuperar lo que consideran su oro de nacimiento. Los hijos comienzan a ignorar la presencia de Rosa en la casa, tratándola con una frialdad calculada destinada a desestabilizarla emocionalmente y forzarla a renunciar a todo. Dan órdenes imposibles, ensucian deliberadamente las habitaciones que ella acaba de limpiar y cortan recursos básicos, como si aún fuera una empleada bajo su mando. Es un acoso moral continuo, un intento de reducir a Rosa a su antigua función, negándole la nueva realidad de propietaria legítima de aquellas tierras. Cada comida en la casa se convierte en un campo de batalla, donde los hermanos discuten estrategias legales para aniquilar a la tonta delante de ella, como si fuera invisible. Esta táctica de humillación busca quebrar el espíritu de Rosa, haciéndola sentir que ese lugar nunca será suyo, a pesar de la ley. La injusticia alcanza un nuevo nivel cuando Manuel decide cerrar con llave la despensa y el acceso a los dormitorios principales, dejando a Rosa confinada a las áreas de servicio que ocupó durante décadas. Afirma que, hasta que un juez decida,
los verdaderos dueños mantendrán el control físico de la propiedad, desafiando la autoridad del notario presente. Rosa se ve prisionera en su propia casa, sin saber cómo reaccionar ante la violencia psicológica de quienes detentan el poder del dinero y la influencia. Recuerda las palabras de Joaquín sobre cómo el egoísmo puede convertir a las personas en monstruos, y ahora ve esa transformación ante sus ojos llenos de lágrimas. La indignación del espectador crece al ver a una mujer bondadosa ser linchada moralmente por herederos despiadados y prepotentes. Beatriz llega al extremo de difundir rumores crueles por el pueblo vecino, diciendo a todos que Rosa estafó al pobre Joaquín y que es una criminal disfrazada de santa. La reputación de Rosa, construida con años de trabajo honesto, comienza a ser atacada por una red de mentiras tejida por quienes tienen acceso a los medios y a la influencia social. Los hijos utilizan el prejuicio de clase de la región para poner a los vecinos en contra de Rosa, sugiriendo que una simple empleada no tendría capacidad para administrar la finca sin arruinar la economía local. Es una estrategia de aislamiento social destinada a dejar a Rosa sin ningún apoyo externo para que se sienta acorralada y desamparada. La maldad de los antagonistas está pensada para destruir no solo el presente de Rosa, sino también su pasado y su futuro. Mientras tanto, los hermanos empiezan a pelear entre sí sobre cómo dividirán la finca una vez que consigan expulsar a Rosa, revelando que su unión se basa únicamente en el interés mutuo. Manuel quiere vender las tierras a un grupo hotelero, Beatriz quiere las joyas de la madre y los muebles antiguos, y Ricardo quiere liquidez inmediata para saldar deudas ocultas. Su codicia es tan grande que apenas logran ocultar el desprecio que sienten unos por otros, pero el odio común hacia Rosa los mantiene aliados de forma temporal. Joaquín había previsto esta fragmentación y dejó claro en sus anotaciones que la finca moriría en manos de ellos, convirtiéndose en simples lotes de construcción. El conflicto entre la preservación del legado y la destrucción por la codicia está en el centro de esta disputa dolorosa e intensa. Rosa intenta mantener la rutina de cuidados de la finca, incluso bajo amenazas constantes, sintiendo que se lo debe a la memoria de Joaquín y al amor que él sentía por aquella tierra. Se levanta temprano para alimentar a los animales, pero encuentra los portones cerrados por Ricardo, que se ríe al verla intentar abrir las pesadas cadenas. Sabotean las máquinas y culpan a la incompetencia de Rosa, intentando crear pruebas de que no tiene condiciones para gestionar el negocio rural. Cada acto de sabotaje es un golpe directo al corazón de Rosa, que ve el trabajo de toda una vida de Joaquín utilizado como arma de guerra contra ella. La frustración de no poder proteger lo que le fue confiado genera una tensión insoportable, preparando el terreno para una explosión emocional inevitable. La situación se vuelve aún más dramática cuando los hijos deciden contratar un equipo de seguridad privada para proteger el patrimonio familiar de la supuesta invasión de Rosa. Hombres uniformados y de rostros inexpresivos empiezan a circular por la casa, vigilando cada paso de la empleada e impidiéndole entrar en habitaciones donde Joaquín guardaba sus pertenencias personales. La registran cuando sale al mercado, tratándola como a una criminal dentro del lugar que ella llama hogar desde hace 20 años. Esta demostración de fuerza bruta busca intimidar físicamente a Rosa, mostrando que los hijos de Joaquín están dispuestos a usar cualquier medio para retomar el control. La sensación de impotencia de Rosa frente a la fuerza es angustiante y genera una profunda empatía por su lucha solitaria. Manuel inicia el proceso de incapacitación póstuma de Joaquín, alegando que el padre sufría de Alzheimer avanzado y que Rosa habría redactado el testamento bajo coacción o fraude. Contrata médicos que nunca vieron al padre para emitir informes basados en testimonios falsos de los propios hermanos, manipulando la verdad científica a favor de la codicia. Beatriz
y Ricardo prestan declaraciones teatrales, llorando ante las autoridades y afirmando que el padre ya no los reconocía en los últimos meses de vida. Distorsionan cada momento normal de confusión propia de la edad para pintar el retrato de un hombre completamente demente y vulnerable. Rosa presencia esta profanación de la imagen de Joaquín con una indignación que empieza a superar su miedo, sintiendo que el honor del patrón está en juego. La injusticia se vuelve personal cuando Beatriz entra en la humilde habitación de Rosa y arroja todas sus pocas pertenencias al patio central, bajo una fina lluvia que comienza a caer. Grita que la basura no debe mezclarse con las reliquias y que Rosa debería volver a la miseria de la que nunca debió salir, en un acto de crueldad pura. Rosa recoge su ropa mojada del suelo, manteniendo la cabeza baja, mientras las risas de los hermanos resuenan desde los balcones superiores del caserón. Este momento de humillación pública es un punto de quiebre, en el que la víctima alcanza el límite de su resistencia silenciosa. El público siente cómo la tensión escala hasta un punto de ruptura, donde la justicia parece un espejismo lejano frente al poder aplastante de los villanos. Con el paso de los días, los hijos se vuelven cada vez más audaces en sus agresiones, convencidos de que la falta de respuesta de Rosa es una señal de debilidad y de rendición inminente. Empiezan a desmantelar la biblioteca de Joaquín, vendiendo libros raros y objetos de valor para financiar la batalla judicial contra la propia voluntad del fallecido. Rosa intenta impedir que se lleven las piezas, pero Manuel la empuja y la amenaza con denunciarla por agresión si toca cualquier propiedad de la familia. La destrucción física de la casa avanza en paralelo con la destrucción emocional de la memoria de Joaquín, como si los hijos quisieran borrar cualquier rastro de la voluntad del padre. El conflicto ya no es solo por dinero, sino por quién tiene derecho a definir lo que es el amor y el respeto. En medio del caos, Rosa encuentra fuerzas en pequeños gestos de apoyo silencioso por parte de algunos empleados antiguos de la finca que conocen la verdad, pero temen perder sus trabajos. Le llevan comida a escondidas y palabras de aliento, recordándole que Joaquín sabía exactamente lo que hacía al elegirla como su sucesora. Estas pequeñas llamas de solidaridad mantienen encendido el espíritu de Rosa frente a la oscuridad de la tiranía de los herederos, demostrando que la verdad tiene raíces profundas que la mentira no puede arrancar. Ella comprende que no está luchando solo por sí misma, sino por todos aquellos que han sido invisibilizados por la arrogancia del poder. La resistencia de Rosa se convierte en un símbolo de esperanza en un entorno dominado por la opresión y la falta de escrúpulos. La crueldad de los hijos alcanza su punto máximo cuando deciden vender al perro anciano de Joaquín, el fiel compañero que Rosa cuidaba con tanto cariño, alegando que el animal es un gasto innecesario. Lo hacen únicamente para golpear el punto más sensible de Rosa, sabiendo lo mucho que ella y Joaquín estaban unidos al animal que simbolizaba la lealtad suprema. Rosa suplica, llora y ofrece sus propios ahorros para quedarse con el perro, pero Manuel se niega, prefiriendo el placer sádico de ver su dolor. Este acto de maldad gratuita elimina cualquier vestigio de humanidad que los hijos aún pudieran aparentar ante los ojos del espectador. La indignación llega a su punto máximo y el deseo de justicia se convierte en el único sentimiento posible frente a tanta barbarie emocional. El conflicto legal avanza y los hijos consiguen una medida cautelar temporal que restringe los derechos de Rosa sobre la finca, celebrando la victoria con champán en la terraza principal. Se aseguran de que sea ella quien lo sirva en un último acto de humillación destinado a reafirmar la jerarquía social que Joaquín intentó destruir con su testamento.
Rosa sirve las copas con las manos firmes, a pesar del corazón acelerado, manteniendo una calma que empieza a inquietar a los hermanos, pues no ven en ella la desesperación que esperaban. Hay algo en la mirada de Rosa que sugiere una fuerza interior que ellos no logran comprender ni dominar con sus tácticas de intimidación. La aparente derrota de Rosa es solo el preludio de un giro que ellos son incapaces de prever en su ceguera egoísta. Con cada insulto, Rosa recuerda las conversaciones nocturnas con Joaquín, en las que él le decía que la verdad es como el agua de un manantial. Puede ser represada, pero siempre encuentra un camino hacia la superficie. Aguanta las risas de Beatriz sobre su destino de servidumbre y las amenazas de Ricardo de acabar con ella en los tribunales, con una paciencia casi mística. La injusticia cometida por los antagonistas es tan evidente que empieza a atraer la atención indeseada de algunos vecinos del pueblo que no creen en la versión de los hermanos. La semilla de la duda sobre la cordura de Joaquín comienza a transformarse en una certeza sobre la falta de carácter de sus descendientes. El conflicto está maduro, las líneas de batalla están trazadas y el sufrimiento de Rosa ha alcanzado el máximo que el alma humana puede soportar. Manuel intenta sobornar a Rosa, ofreciéndole una cantidad irrisoria de dinero para que firme un documento renunciando a todo y desaparezca de la región para siempre. Coloca el cheque sobre la mesa de la cocina, tratándola como si pudiera ser comprada con migajas frente a la fortuna que le fue dejada por derecho. Rosa mira el cheque y luego la foto de Joaquín en la pared, sintiendo el peso de la responsabilidad que él depositó en sus manos humildes. Rechaza la oferta con una voz suave pero inquebrantable, diciendo que la voluntad de un muerto no tiene precio y que no traicionará la confianza de quien la trató como a una persona. Esa negativa enfurece a Manuel hasta el punto de perder el control, revelando el rostro violento que intentaba ocultar bajo el traje de lujo. La atmósfera en la finca se vuelve insostenible, con los hijos transformando la vida de Rosa en un infierno diario de persecuciones y pequeñas crueldades. Cortan el teléfono, eliminan la conexión a internet e impiden que cualquier carta o documento llegue a sus manos, intentando aislarla por completo del mundo jurídico. Rosa se siente como si viviera en un siglo pasado, donde el poder de los terratenientes era absoluto e incuestionable. Sin embargo, conoce cada atajo de aquellas tierras, cada escondite y cada secreto que Joaquín le contó, cosas que los hijos nunca se interesaron en conocer. La inteligencia de Rosa, tan ridiculizada por ellos, empieza a manifestarse en su capacidad de resistir y observar las debilidades de sus opresores. El conflicto alcanza el nivel de un thriller psicológico, donde cada movimiento de los hijos es un intento de hacer que Rosa dude de su propia cordura o de su derecho. Susurran amenazas en los pasillos oscuros, dejan objetos de Joaquín en lugares extraños para asustarla y fingen que ella está oyendo voces o imaginando cosas. Es el gaslighting más cruel, practicado por 3 personas educadas contra una mujer de pocos estudios, pero de gran carácter. Rosa mantiene su fe y su conexión con la memoria del patrón, utilizando el dolor como combustible para su determinación de no permitir que ellos ganen. La empatía del público hacia ella es ahora un vínculo inquebrantable, un deseo ardiente de ver a estos antagonistas caer del pedestal de su propia arrogancia. En el punto máximo de esta escalada de tensión, el notario regresa a la finca con una expresión grave, trayendo noticias de que el proceso de impugnación del testamento ha adquirido una nueva e inesperada dimensión. Los hijos creen que es el fin para Rosa, preparándose para su expulsión definitiva y para la posesión total de los bienes. Manuel ya prepara su discurso de victoria, mientras Beatriz elige qué habitación será la suya después de la limpieza que pretende hacer. No
Perciben que la justicia divina y la justicia terrenal están a punto de encontrarse en un mismo punto, orquestadas por la sabiduría de un hombre que sabía que su muerte sería la prueba final para su prole. El escenario está listo para el enfrentamiento que definirá si la codicia o la lealtad prevalecerán sobre las cenizas de Joaquín Álvarez. En este momento de incertidumbre y presión extrema, Rosa cierra los ojos y respira hondo, sintiendo el aroma de la tierra que Joaquín tanto amaba, buscando el coraje que él siempre vio en ella. ¿Puedes imaginar lo que es tener al mundo entero en tu contra solo por ser fiel a una promesa hecha a alguien que ya no está? Esta es la lucha de Rosa, una batalla contra la estructura de poder, contra el prejuicio y contra la ingratitud más profunda que una familia puede demostrar. El silencio que precede a la próxima revelación es angustiante, cargado de promesas de venganza y de una justicia que tarda, pero que se prepara para ser arrolladora. Prepárate, porque el destino de la herencia de los Álvarez está a punto de recibir un golpe que nadie, ni siquiera los herederos codiciosos, habría podido anticipar en sus peores pesadillas. La primera gran ola de agravamiento del conflicto surge cuando Manuel, actuando como si ya fuera el señor absoluto de aquellas tierras, decide que la casona pasará por una limpieza profunda. No se refiere a la suciedad física, sino a la eliminación de cada rastro de humanidad que Joaquín y Rosa construyeron juntos a lo largo de los últimos años. Manuel contrata a una empresa de mudanzas y ordena que todas las pertenencias personales de Rosa sean colocadas en bolsas de basura y llevadas al cobertizo de herramientas, el lugar más húmedo e insalubre de la propiedad. Lo hace una mañana de domingo, sabiendo que Rosa estaría en misa, para que el impacto al regresar fuera lo más doloroso posible. El plan es mostrarle que, a pesar del testamento, ella es un cuerpo extraño que el organismo de la familia Álvarez está rechazando con violencia y precisión quirúrgica. Cuando Rosa regresa y encuentra su pequeña vida empaquetada en bolsas de plástico tiradas entre azadas y fertilizantes, el choque es paralizante y el sentimiento de humillación se desborda en lágrimas silenciosas. Ve sus fotografías antiguas, su rosario de madera e incluso su ropa de domingo mezclados con la suciedad del cobertizo, como si su existencia allí hubiera sido un error de trayecto. Beatriz aparece en la puerta del cobertizo con una sonrisa de desprecio y dice que el lugar de los criados es junto a las herramientas, no en las habitaciones de huéspedes. Esta acción simbólica busca destruir el sentido de pertenencia de Rosa, recordándole su origen humilde de una forma brutal y deshumanizante. La crueldad no está solo en mover los objetos, sino en el placer que los hermanos sienten al ver la dignidad de una mujer pisoteada por la arrogancia. La tensión aumenta cuando Rosa, en un raro momento de resistencia verbal, intenta recuperar la llave de su antiguo cuarto para recoger sus medicamentos para la presión. Ricardo le corta el paso en el pasillo principal, usando su estatura para intimidarla físicamente, y le dice que ahora debe pedir permiso incluso para respirar el aire de aquella casa. Afirma que las cerraduras han sido cambiadas y que a partir de ahora solo entrará a la cocina si es para servir a los verdaderos dueños que están de luto. El ambiente sensorial de la casa cambia. El aroma del café recién hecho que Rosa siempre mantenía es reemplazado por el olor de productos químicos de limpieza pesada y por el sonido de puertas cerrándose de golpe. Cada crujido de la madera parece un grito de auxilio de una estructura que está siendo violentada desde dentro por la codicia de quienes no la aman. El segundo momento de agravamiento ocurre durante una tormenta de verano, de esas que castigan el suelo seco y hacen crujir las tejas antiguas bajo la fuerza del viento. Manuel decide que es el momento ideal para inspeccionar el granero principal y ordena que Rosa lo acompañe bajo la lluvia torrencial
residencial, sin abrigo ni paraguas. La obliga a cargar sacos de semillas pesados de un lado a otro, solo para verla resbalar en el barro y ensuciarse por completo, mientras él observa bajo la protección del techo. Es un acto de sadismo puro, un intento de quebrar el cuerpo de Rosa, ya que no lograron quebrar su mente de inmediato. La lluvia lava sus lágrimas, pero no consigue lavar la indignación que comienza a crecer en su pecho, transformando su tristeza en una determinación férrea de honrar la memoria de Joaquín. Esa misma noche, mientras Rosa intenta entrar en calor en la cocina, los tres hermanos se sientan a la mesa del comedor e inician una conversación en voz alta sobre cómo piensan sacrificar el ganado más viejo para obtener dinero rápido. Saben que Rosa tenía un cariño especial por aquellas vacas, que Joaquín trataba casi como mascotas en su jubilación rural. Beatriz sugiere que deberían empezar por Estrella, la vaca favorita de Joaquín, a la que Rosa ayudó a curar de una infección en la pata meses antes de la muerte del patrón. Describen el proceso de sacrificio con detalles técnicos y fríos, solo para observar la reacción de horror en el rostro de Rosa, que se encoge en un rincón de la cocina. La injusticia ahora alcanza a seres inocentes, mostrando que los herederos no tienen compasión ni por las personas, ni por los animales, ni por la historia de la finca. La escalada dramática adquiere tintes de tortura psicológica cuando Ricardo comienza a poner las músicas clásicas favoritas de Joaquín a todo volumen durante la madrugada. Lo hace para impedir que Rosa duerma en el cobertizo, pero también para profanar la memoria del padre, convirtiendo algo que Joaquín amaba en un instrumento de agresión. Rosa pasa las noches en vela, abrazándose las piernas, escuchando melodías que antes traían paz y que ahora suenan como un lamento fúnebre distorsionado por el odio. El cansancio físico empieza a abatirla, sus ojos se hunden y su piel pierde brillo, mientras los hermanos parecen cada vez más energizados por su propia maldad. El público siente el agotamiento de Rosa en cada escena, deseando que algo interrumpa aquel ciclo de crueldad que parece no tener fin inmediato. El tercer momento de agravamiento surge con la llegada de un falso comprador, un amigo de Manuel que se hace pasar por un gran inversor interesado en transformar la finca en un resort de lujo. Caminan por la propiedad delante de Rosa, señalando los olivos centenarios y diciendo que todo esto será derribado para dar lugar a piscinas y canchas de tenis. Manuel se asegura de decirle al comprador en voz alta que Rosa es solo una ocupante ilegal, que será retirada por la policía en cuestión de días. La destrucción inminente del legado físico de Joaquín es el golpe más duro para Rosa, que ve los árboles que el patrón plantó con Elena tratados como basura. El valor sentimental de la tierra, que para Rosa es sagrado, se reduce a metros cuadrados de construcción por hombres que solo ven números. La injusticia se vuelve insoportable cuando Beatriz descubre que Rosa guardaba un pequeño reloj de bolsillo que Joaquín le regaló en vida, un obsequio personal que no figuraba en el inventario oficial. La acusa de robo delante de dos empleados de la finca, exigiendo que entregue la joya de inmediato bajo amenaza de prisión por hurto agravado. Rosa intenta explicar que fue un regalo de 1900 cumpleaños, un gesto de cariño de un hombre que la veía como familia, pero Beatriz solo se ríe y dice que un hombre como su padre nunca daría algo de valor a alguien tan insignificante. Le arranca el reloj de las manos temblorosas y lo arroja al suelo, pisando el vidrio con el tacón de su zapato caro, rompiendo no solo el objeto, sino el corazón de la empleada. El sonido del vidrio quebrándose resuena en el silencio de la sala, marcando el punto en el que la dignidad humana ha sido completamente olvidada en favor de la venganza. En este punto, la presión emocional es tan alta que el espectador siente el impulso de intervenir, de gritarle a la pantalla ante tanta cobardía y falta de escrúpulos.
Es común preguntarnos cómo personas de la misma sangre pueden ser tan distintas en carácter y cómo la codicia es capaz de borrar cualquier rastro de gratitud, insertar un CTA suave pidiendo opinión, comentario o reflexión conectado directamente con el momento dramático. ¿Alguna vez has presenciado a alguien ser humillado solo por su condición social, aun siendo la persona más digna de la sala? Comenta aquí si crees que la lealtad de Rosa será suficiente para vencer el poder de estos herederos despiadados. Tu participación ayuda a dar voz a tantas Rosas que sufren en silencio por el mundo, y tu opinión es fundamental para entender el límite de la justicia humana. Tras la destrucción del reloj, Manuel decide dar el paso final en su estrategia de expulsión y corta el suministro de agua y electricidad del cobertizo donde Rosa vive. Alega que el cableado es antiguo y peligroso, usando la burocracia como excusa para dejar a una mujer de 50 años en la oscuridad y sin condiciones básicas de higiene. Rosa ahora debe buscar agua en el pozo antiguo e iluminar sus noches con velas, lo que la vuelve aún más vulnerable a accidentes y al frío de la noche rural. Los hermanos observan desde la ventana iluminada de la casona mientras Rosa carga cubos pesados bajo la luz de la luna, riendo y brindando por lo que consideran una victoria inminente. El contraste visual entre el lujo eléctrico de la casa y la oscuridad medieval de Rosa es una poderosa metáfora de la división de clases y de carácter en esa propiedad. La salud de Rosa empieza a mostrar signos de fragilidad. La falta de sueño, la mala alimentación y el estrés constante provocan desmayos y fuertes dolores en el pecho que ella intenta ocultar. En uno de esos momentos cae en el patio central y permanece allí varios minutos antes de poder levantarse, mientras Ricardo observa desde la terraza sin mover un dedo para ayudar. Solo comenta con Manuel que la naturaleza está haciendo el trabajo que los abogados tardan en hacer, demostrando un desprecio absoluto por la vida humana. Rosa se levanta con dificultad, apoyándose en uno de los olivos, y siente que sus fuerzas se agotan, pero la mirada de Joaquín en su memoria la mantiene en pie. La escalada dramática alcanza un nivel en el que la supervivencia física de Rosa se convierte en el foco central de la narrativa, generando una tensión constante. Los diálogos entre los hermanos se vuelven cada vez más contundentes y reveladores de su falta de alma, como cuando Manuel admite que nunca amó a su padre, solo lo que poseía. Beatriz coincide diciendo que la finca siempre fue una prisión para ellos y que venderla será como librarse de un pesado fardo de tradiciones inútiles. Hablan de Joaquín como si hubiera sido un obstáculo para su éxito, ignorando que toda la riqueza que ostentan provino del trabajo duro de ese hombre al que ahora insultan. Rosa escucha esas conversaciones a través de las ventanas abiertas, sintiendo una indignación que la hace temblar, comprendiendo que Joaquín estuvo más solo de lo que jamás imaginó. La soledad póstuma de Joaquín es un dolor que Rosa carga junto al suyo, uniendo al patrón y a la empleada en un vínculo de sufrimiento compartido. Se introduce un nuevo elemento sensorial cuando Manuel decide quemar los archivos antiguos de Joaquín, alegando que son papeles viejos e inútiles que solo ocupan espacio en el despacho. El olor a papel quemado invade la finca, un aroma que para Rosa representa la desaparición de la historia y de los registros de toda una vida de dedicación. Intenta salvar algunas carpetas del fuego, pero los guardias se lo impiden, sujetándola por los brazos mientras las llamas consumen documentos, cartas y fotos de Elena. Ver la historia de Joaquín convertirse en cenizas ante sus ojos es el punto más alto de la escalada dramática para Rosa, que siente que está fallando en su misión de proteger el legado del patrón. Cada documento destruido es un fragmento de la verdad que Manuel intenta borrar para que su versión prevalezca en los tribunales. La agresividad de Ricardo aumenta cuando se da cuenta de que Rosa no se intimida con las cenizas y continúa cuidando los
los olivos con las pocas fuerzas que le quedan. Decide sabotear el sistema de riego de la finca, cortando las tuberías principales para que las plantaciones empiecen a secarse bajo el sol fuerte de ese verano atípico. Quiere demostrar que la finca está en decadencia bajo la gestión de Rosa, creando pruebas de abandono para acelerar la decisión judicial de intervención de la propiedad. Rosa empieza a cargar agua del pozo para los árboles más jóvenes, en un esfuerzo hercúleo y casi inútil por mantener viva la vegetación que Joaquín tanto apreciaba. Es una lucha contra el tiempo y contra la naturaleza, donde el sudor de Rosa es lo único que impide la muerte total del legado verde de la familia Álvarez. El conflicto alcanza a las autoridades locales cuando Manuel llama a la policía, alegando que Rosa agredió a Beatriz durante una discusión sobre la limpieza de la casa. Presenta un arañazo falso en el brazo de Beatriz como prueba, manipulando los hechos para que Rosa sea llevada a la comisaría y fichada como una delincuente común. La imagen de Rosa sentada en el asiento trasero de una patrulla bajo la mirada de desprecio de los hermanos es una escena de profunda injusticia que marca el fondo del pozo para la protagonista. En la comisaría es tratada con rudeza y desconfianza, pues la influencia del apellido Álvarez aún pesa mucho en esa región agrícola donde el dinero dicta las reglas. Rosa se siente completamente desamparada, comprendiendo que la justicia de los hombres a menudo es ciega solo para el lado de los más débiles y humildes. Mientras Rosa está en la comisaría, los hermanos aprovechan para revolver el cobertizo donde ella vivía, buscando la copia del testamento que creen que esconde. Rompen el colchón, quiebran las pocas vajillas que tenía y remueven cada centímetro del suelo de tierra, pero no encuentran nada que les sirva. Su frustración crece con cada búsqueda infructuosa, llevándolos a actos de vandalismo aún mayores dentro de la propia casa que pretenden heredar. Empiezan a sospechar que el notario o el propio Joaquín dejaron algo más oculto, algo que aún no han logrado detectar en su búsqueda frenética de poder. El misterio sobre las intenciones finales de Joaquín comienza a flotar sobre la narrativa, creando un clima de suspense que se superpone al drama familiar y social. Al regresar de la comisaría, liberada por falta de pruebas concretas, pero con la reputación manchada, Rosa encuentra el cobertizo destruido y se da cuenta de que ya no tiene dónde dormir ni refugiarse. Se sienta bajo el olivo maestro, el más grande y antiguo de la finca, y por primera vez se permite llorar con un lamento que parece surgir del fondo del alma. Es un momento de vulnerabilidad total, donde la personaje parece haber llegado a su límite físico y emocional ante tanta maldad acumulada. El silencio nocturno de la finca solo se rompe por el sollozo de Rosa y el sonido de las hojas del olivo meciéndose con el viento, como si el propio árbol intentara consolar a su protectora. El espectador comparte esa agonía, sintiendo que la oscuridad ha vencido y que los villanos están a punto de triunfar sobre la bondad y la lealtad. La escalada continúa cuando Manuel decide cercar la casa principal con alambre de púas, aislando definitivamente a Rosa de cualquier acceso al interior de la casona donde sirvió durante décadas. Justifica el acto como una medida de seguridad contra invasores, pero el simbolismo del alambre de púas es claro. Rosa ahora es una enemiga pública dentro de la tierra que técnicamente le pertenece. Observa cómo instalan las cercas, sintiéndose como un animal acorralado en su propio territorio por depredadores que no conocen la misericordia. El alambre brilla bajo el sol, una barrera física y emocional que separa la dignidad de la barbarie a la empleada de la familia que la renegó. La tensión es cortante, como el metal de las cercas, preparando el escenario para un enfrentamiento que ya no puede evitarse con paciencia silenciosa. Beatriz, en un acto de extrema vanidad, decide organizar una fiesta en el jardín de la finca para celebrar la nueva etapa de la propiedad,
invitando a la alta sociedad local para demostrar que están al mando. Obliga a Rosa, bajo amenaza de denuncia por invasión, a permanecer visible en el patio para que todos vean el estado deplorable de la estafadora que intentó robar a la familia. Los invitados miran a Rosa con una mezcla de pena y juicio, influidos por las mentiras que los hermanos han difundido durante semanas de conflicto. Rosa permanece inmóvil, soportando miradas y comentarios maliciosos, como un monumento viviente a la injusticia cometida a plena luz del día. La fiesta es un espectáculo grotesco de ostentación sobre la miseria de quien realmente cuidó al dueño de esas tierras, un clímax de hipocresía social. Durante la fiesta, Ricardo se embriaga y comienza a ridiculizar al padre en público, contando historias distorsionadas sobre la senilidad de Joaquín para provocar risas entre los invitados. Profana la memoria del patriarca en el 1900, lugar que más amaba, demostrando que no hay límites para la deshonra cuando se trata de validar la propia codicia. Rosa, al escuchar las mentiras sobre el hombre que respetaba como a un padre, siente encenderse en su pecho una llama de ira justa, una fuerza que no conocía. Comprende que su pasividad está permitiendo que la memoria de Joaquín sea asesinada día tras día por aquellos a quienes más ayudó en vida. La escalada dramática alcanza el punto de transformación de la protagonista, que deja de ser solo una víctima para convertirse en una guardiana activa de la verdad. Manuel percibe el cambio en la mirada de Rosa e intenta intimidarla una vez más, susurrándole que mañana será retirada por la fuerza policial y que nunca más verá un solo céntimo de esa tierra. Exhala una autoconfianza ciega, creyendo que su red de influencias y su posición social son barreras infranqueables para una mujer como Rosa. No percibe que la verdadera fuerza de Rosa no proviene de abogados ni de cuentas bancarias, sino de una promesa silenciosa hecha a un hombre en su lecho de muerte. El enfrentamiento final entre la prepotencia de Manuel y la resiliencia de Rosa está a punto de ocurrir, y el ambiente de la finca parece electrizado por la expectativa de una resolución. La fiesta termina con una sensación de triunfo para los hermanos, pero el destino reserva una sorpresa que ni siquiera ellos podrían comprar. Rosa pasa el resto de la noche rezando bajo el olivo maestro, buscando claridad sobre cómo proceder ante la amenaza de desalojo forzoso que Manuel prometió para el día siguiente. Siente que hay algo que Joaquín quería que ella hiciera, algo que aún no ha comprendido del todo pese a todas las conversaciones que tuvieron. El silencio de la madrugada se interrumpe por el sonido de un papel arrastrado por el viento, un pequeño recorte de periódico que Joaquín solía usar como marcador. Rosa sigue el rastro del papel hasta el antiguo despacho, donde las cenizas de la quema de Manuel aún están frías en el patio, aunque el despacho en sí permanece cercado por el alambre de púas. Se da cuenta de que la respuesta no está en lo que fue destruido, sino en lo que Joaquín escondió a plena vista, confiando en la ceguera emocional de sus hijos. La tensión alcanza su punto máximo cuando a la mañana siguiente un equipo de oficiales de justicia y policías llega a la puerta de la finca para cumplir la orden de restitución de posesión obtenida por Manuel. Los hermanos están en la terraza, vestidos para la victoria, esperando ver a Rosa llevada definitivamente humillada y sin nada. Rosa camina hacia los policías, pero en lugar de resistencia o llanto, muestra una calma que confunde a los oficiales e irrita profundamente a los hermanos Álvarez. Pide solo un momento para que el notario de la familia, que acaba de llegar en su coche negro, pueda hacer una última lectura de un documento complementario. Manuel se ríe diciendo que ningún papel salvará a la boba ahora, pero el rostro del notario está pálido y sus manos tiemblan al sostener un nuevo sobre. El notario explica que Joaquín dejó instrucciones específicas para que, en caso de cualquier intento de impugnación del testamento por parte de los hijos, una carta sellada fuera leída ante testigos oficiales. Los hermanos intentan impedir la lectura, alegando
alegando que es otro fraude, pero la autoridad de los oficiales de justicia garantiza que el procedimiento se lleve a cabo conforme a la ley. El ambiente se sumerge en un silencio absoluto, donde solo se oye el murmullo del mar de olivos a lo lejos y la respiración pesada de Manuel. Rosa cierra los ojos, sintiendo la presencia espiritual de Joaquín a su lado, mientras el notario rompe el sello de cera roja que protege el mensaje final. Es el momento de mayor suspense de la historia, donde todo el sufrimiento de Rosa y toda la arrogancia de los hijos están a punto de chocar con la verdad póstuma. Las primeras palabras de la carta son un reconocimiento de Joaquín sobre la naturaleza depredadora de sus hijos, lo que hace arder de vergüenza el rostro de Manuel ante los policías. El patriarca describe con una claridad dolorosa cada vez que fue ignorado, cada cumpleaños que pasó solo y cada humillación que vio sufrir a Rosa a manos de ellos. Revela que grabó conversaciones y mantuvo diarios sobre el comportamiento de los herederos durante sus breves visitas, demostrando que su mente estaba perfectamente lúcida y observadora. La carta no es solo un testamento, es un veredicto sobre el fracaso moral de una estirpe que eligió el dinero en lugar del amor y el respeto. La indignación que los hijos sentían por Rosa ahora se vuelve contra ellos mismos, expuestos en su esencia más mezquina por quien mejor los conocía. El clímax de este bloque ocurre cuando Joaquín menciona específicamente el episodio del infarto en el que Rosa le salvó la vida mientras los hijos ignoraban sus llamadas para ir a fiestas lujosas. Adjunta a la carta los registros telefónicos de aquella noche, probando que intentó contactar a cada uno de ellos y fue rechazado sistemáticamente por todos. Los policías y el oficial de justicia intercambian miradas de reprobación, comprendiendo que están ante una injusticia familiar de proporciones épicas y no ante un simple engaño de una empleada. La fuerza de la verdad de Joaquín empieza a desmantelar la estrategia jurídica de Manuel, transformando la victoria asegurada de los hermanos en un desastre público y moral inminente. Rosa permanece con la cabeza erguida no por triunfo, sino por alivio al ver que la justicia de Joaquín finalmente encontró su voz a través del tiempo. La revelación suspendida en el aire nos obliga a procesar la magnitud de lo que Joaquín preparó para sus herederos, un ajuste de cuentas que trasciende la tumba. La escalada dramática nos llevó desde el fondo del pozo de la humillación hasta el borde de una justicia que ahora parece finalmente posible, visceral y arrolladora. ¿Puedes sentir el peso real de las palabras de un padre que se vio obligado a desheredar a sus propios hijos para intentar enseñarles en el último instante lo que significa la decencia? Esta carta es mucho más que un simple documento jurídico. Representa el último suspiro de dignidad de un hombre que amó demasiado y recibió demasiado poco de quienes comparten su propia sangre. A partir de este preciso segundo, el rumbo de esta historia cambiará para siempre y los Álvarez descubrirán de la forma más amarga que existen deudas morales que ni toda la fortuna del mundo es capaz de pagar. El punto de giro se consolida en el instante exacto en que el notario, con las manos ahora firmes sobre el papel amarillento, comienza a leer la sección de la carta titulada Las pruebas del abandono. Joaquín no solo desahogó sus dolores, documentó con precisión quirúrgica cada negligencia, transformando lo que los hijos llamaban senilidad en un dossier irrefutable de ingratitud. El silencio galería es tan profundo que el sonido de las hojas de los olivos parece un susurro acusador contra Manuel, Beatriz y Ricardo. La autoridad de la voz de Joaquín, rescatada por las palabras leídas, llena el espacio y deshace el aura de poder que los herederos intentaron construir mediante la fuerza bruta y la humillación.
La verdad, desnuda y cruda, comienza a desmontar la fachada de familia injustamente tratada que los antagonistas exhibían ante la ley y la sociedad. A medida que el notario avanza, revela que Joaquín instaló un sistema de cámaras de seguridad discretas por toda la casa y los jardines meses antes de fallecer, precisamente para proteger a Rosa. El patriarca sabía que su muerte desencadenaría la furia de los hijos y que Rosa sería el blanco principal de sus maldades y prejuicios. Detalla en la carta que las imágenes grabadas muestran cada agresión verbal, cada sabotaje a las máquinas y sobre todo la humillación del reloj hecho añicos por Beatriz. Estas grabaciones no son solo recuerdos, son pruebas físicas de acoso y daño moral que cambian por completo el rumbo del proceso judicial de restitución de la posesión. El juego da un giro drástico cuando los herederos perciben que estaban siendo observados por su propio padre, incluso después de que sus ojos se cerraran para siempre. La revelación de la existencia de estas imágenes funciona como una descarga eléctrica que recorre los cuerpos de Manuel y sus hermanos, haciéndolos retroceder ante los policías y el oficial de justicia. Comprenden que cada acto de crueldad cometido contra Rosa fue registrado en alta definición, invalidando cualquier argumento de que solo estaban protegiendo el patrimonio familiar. La boba que tanto ridiculizaron era, en realidad, la única que actuaba con naturalidad, mientras ellos representaban una farsa que el padre ya había anticipado y desenmascarado. El impacto emocional de este giro es devastador, pues arrebata a los antagonistas su arma más poderosa, la narrativa de que Rosa era la agresora. Ahora ellos son los acusados de una conducta deplorable que el pequeño pueblo y la justicia jamás perdonarán. Joaquín revela en la carta que Rosa nunca supo de las cámaras, garantizando que su comportamiento bondadoso y cuidadoso fuera genuino y no una actuación ante los lentes. Describe escenas conmovedoras, como Rosa leyéndole durante las crisis de insomnio o rezando en silencio cuando él perdía las fuerzas, en contraste con las llamadas grabadas de los hijos, discutiendo herencias. Estas evidencias transforman el juicio de un caso de sucesión patrimonial en un juicio de carácter, donde la lealtad de Rosa brilla frente a la oscuridad de la codicia de los Álvarez. El oficial de justicia suspende de inmediato la orden de desalojo, declarando que los nuevos hechos exigen una revisión urgente y que Rosa debe permanecer en plena posesión de la propiedad. El giro es técnico, pero su núcleo es profundamente moral y redentor. El punto de giro alcanza su ápice cuando el notario presenta un segundo sobre, que contiene la ubicación de una caja fuerte digital, donde Joaquín guardó las confesiones financieras de sus hijos. Descubrió que Manuel desviaba fondos de la hacienda desde hacía años y que Ricardo usaba el nombre del padre para garantizar préstamos en casinos clandestinos de la capital. Joaquín no los desheredó solo por falta de cariño, sino para proteger el legado que ellos ya estaban destruyendo en silencio mientras él aún respiraba. Esta revelación les quita cualquier autoridad moral que aún pudieran reclamar, exponiéndolos como traidores de su propia sangre y de la confianza de un hombre que les dio todo. La furia de Manuel se transforma en un pavor gélido al darse cuenta de que su carrera jurídica y su libertad pueden estar en peligro. Rosa mira a los hijos de Joaquín no con triunfo, sino con una compasión triste, percibiendo la magnitud del abismo en el que se hundieron por culpa de una ambición desmedida. Siente que Joaquín por fin descansa, porque su voz fue escuchada y su protegida está a salvo bajo la custodia de la verdad que tanto valoraba. Los policías, que antes miraban a Rosa con desconfianza, ahora rodean a los hermanos Álvarez a la espera de órdenes para verificar la legalidad de las acusaciones financieras contenidas en los documentos. El ambiente de la hacienda, antes cargado de opresión, comienza a purificarse con la luz de la justicia que emana de una carta escrita por un hombre
que sabía amar. El destino de la propiedad ya no está en disputa. Fue sellado por la sabiduría de quien plantó los olivos. Beatriz intenta un último acto de desesperación, gritando que las cámaras son una invasión a la privacidad y que los documentos fueron falsificados por la empleada analfabeta en connivencia con el notario. Sin embargo, su voz suena hueca y estridente, sin el peso de la convicción que tenía horas antes cuando se sentía dueña del mundo. El oficial de justicia la ignora solemnemente y solicita que todos los herederos se retiren de la casa principal de inmediato, conforme a las instrucciones de salvaguarda dejadas por Joaquín en caso de conflicto. Ellos, que intentaron expulsar a Rosa al cobertizo de herramientas, ahora son invitados a salir de su propia casa de infancia bajo escolta, ante la mirada reprobatoria de las autoridades. La inversión de papeles es total, dolorosa para los villanos e inmensamente satisfactoria para quien acompañó el sufrimiento de Rosa. Este punto de giro demuestra que la inteligencia del corazón a menudo supera la inteligencia de los libros y de las leyes frías cuando está guiada por la justicia verdadera. Joaquín planeó cada detalle de este momento como un maestro ajedrecista, sabiendo que la única forma de salvar a Rosa era permitir que sus hijos revelaran sus propios rostros monstruosos. La carta es el clímax de la comunicación de un padre que no pudo hablar en vida debido a la opresión de los hijos, pero que grita después de la muerte para restaurar el orden de las cosas. Rosa ya no es la víctima acorralada, sino la guardiana oficial de un imperio que sus perseguidores perdieron por pura estupidez y maldad. El rumbo de la narrativa apunta ahora a un enfrentamiento final donde las máscaras caerán definitivamente sobre el suelo de aquella hacienda. La presencia del notario, actuando como mensajero de la justicia póstuma, aporta una dignidad al proceso que Manuel intentó convertir en un circo de humillaciones. Cada párrafo leído es como una palada de tierra sobre las pretensiones de los herederos, enterrando de una vez por todas cualquier posibilidad de que toquen esa tierra que nunca respetaron. Rosa respira el aire puro de la mañana, sintiendo que el peso que llevaba sobre los hombros fue transferido a los responsables de su dolor en un equilibrio cósmico perfecto. Recuerda a Joaquín diciendo que quien siembra viento cosecha tempestad, y ahora ve la tempestad caer sobre las cabezas coronadas de sus hijos ingratos. El giro está completo, pero el verdadero clímax, el momento de la verdad final frente al espejo de la conciencia, aún está por llegar. Las grabaciones de las cámaras, mencionadas en la carta, son el elemento que garantiza que ningún abogado caro pueda revertir la voluntad de Joaquín, porque contra imágenes no hay argumentos de senilidad. Los herederos sienten que el suelo desaparece bajo sus pies al comprender que su propia arrogancia fue la trampa que los capturó, al actuar libremente creyendo que nadie los observaba. Joaquín usó la tecnología que tanto amaban sus hijos contra ellos, demostrando que un hombre antiguo puede ser mucho más moderno que los jóvenes cuando se trata de proteger lo que es correcto. La hacienda Álvarez aguarda ahora el momento en que se pronuncie la última palabra, limpiando de una vez el nombre de la familia de todo el barro que los hijos arrojaron sobre él. El giro es el triunfo de la paciencia sobre la prisa, de la verdad sobre la mentira y del amor sobre el interés. En este momento crucial, comprendemos que la justicia no es solo un veredicto judicial, sino la restauración del alma de quien fue injustamente oprimido durante tanto tiempo. Puedes imaginar la desesperación de Manuel y sus hermanos al descubrir que su propio padre preparó su ruina para salvar a la mujer que más despreciaban. Esa ironía del destino es lo que convierte la historia de Joaquín y Rosa en una lección inolvidable sobre el valor de las personas sencillas y la ceguera. Los poderosos
El escenario está listo para el clímax final, donde las consecuencias de los actos de cada uno serán entregadas en mano, sin derecho a recurso ni excusas. La verdad está suelta por la hacienda y nada volverá a ser igual en el linaje de los Álvarez, que ahora enfrenta su juicio final. El aire en el salón principal parece congelarse cuando el notario, bajo la mirada atenta de los policías, activa un dispositivo de video que Joaquín había dejado estratégicamente oculto detrás del retrato al óleo de Elena. La imagen de Joaquín aparece en la pantalla con una nitidez perturbadora, revelando no al hombre debilitado que los hijos describieron en el proceso, sino a un patriarca de lucidez cortante y una mirada que parece atravesar el alma de cada uno de los presentes. Habla directamente a la cámara, fechando el video apenas 3 días antes de su partida, lo que anula de inmediato cualquier intento de Manuel de alegar incapacidad mental o senilidad prolongada. La voz del fallecido hacendado resuena por las paredes de piedra, firme y grave, llenando el vacío dejado por la arrogancia de los herederos, que ahora se encogen como niños sorprendidos en un error terrible. Es el enfrentamiento definitivo, donde el muerto regresa a través de la tecnología para hablar a los vivos y exponer la podredumbre que la sangre no fue capaz de purificar durante décadas de convivencia forzada e interesada. En la grabación, Joaquín comienza a narrar el episodio exacto del reloj destrozado y las cámaras de seguridad cambian al ángulo que captó a Beatriz, riendo mientras destruía el regalo de Rosa bajo el tacón de su zapato. La escena se muestra en silencio, pero el impacto visual es devastador, haciendo que Beatriz se cubra el rostro con las manos, mientras los policías intercambian miradas de profundo asco. Joaquín comenta, en la narración del video, que aquel reloj simbolizaba el tiempo que Rosa le entregó y que los hijos le robaron con su ausencia constante y calculada. Cada fragmento de vidrio en la pantalla parece perforar la soberbia de los hermanos, revelando que su maldad no era solo financiera, sino una patología de desprecio humano. La verdad se proyecta en las paredes de la casa y no hay a dónde huir ni forma de negar la evidencia de la propia crueldad filmada. El video continúa revelando el intento de Manuel de sobornar a Rosa en la cocina, con el audio captando claramente el momento en que la llama escoria y la amenaza con la cárcel si no renunciaba a la herencia. Manuel contempla su propia traición expuesta ante las autoridades, sintiendo el sudor frío correr por su traje de marca al darse cuenta de que su licencia para ejercer la abogacía se desvanece junto con las imágenes. Joaquín, en la grabación, señala la pantalla y afirma que un hombre que intenta robar la dignidad de quien cuida a los débiles no es digno de llevar el apellido Álvarez. La exposición es total. La máscara de hijo preocupado cae definitivamente, revelando el rostro de un depredador dispuesto a todo por el patrimonio del padre. El alivio emocional de Rosa al ver su honor defendido por su propio patrón es la catarsis que el espectador tanto esperaba. En un momento de máxima tensión, Joaquín revela en el video que la hacienda no es solo una propiedad, sino un santuario de recuerdos que confió a Rosa porque fue la única que lloró la muerte de Elena. Muestra las grabaciones de los hijos discutiendo la venta de las tierras durante el velorio de la madre, demostrando que su codicia era antigua y no conocía límites ni siquiera ante la muerte. Ricardo aparece riendo sobre cómo usaría su parte para saldar deudas de juego, mientras el cuerpo de Elena aún yacía en la sala contigua, una revelación que conmociona incluso a los oficiales de justicia presentes. La indignación en la sala alcanza el punto de ebullición y la sensación de justicia comienza a imponerse sobre la frustración acumulada a lo largo de la narrativa. El clímax no es solo jurídico, es una disección pública del carácter de un linaje fallido. Joaquín termina su mensaje en video mirando fijamente a la lente, como si estuviera encarando a Manuel, Beatriz y Ricardo allí mismo.
en el presente. Declara que Rosa es su heredera por mérito, por amor y por humanidad, y que cualquier intento de expulsarla activará una cláusula de donación automática de todos los bienes a una fundación benéfica. Dio a los hijos la oportunidad de ser humanos, pero eligieron ser verdugos. Por eso, ahora, se irán con nada más que la ropa que llevan puesta y el peso de su propia vergüenza. La autoridad de Joaquín es absoluta y la sentencia póstuma se ejecuta en el silencio que sigue al apagado de la pantalla, dejando a los hermanos en un estado de parálisis total. La verdad triunfó sobre la mentira de manera cinematográfica y definitiva, sin dejar espacio para dudas. Rosa, que permaneció en silencio durante todo el video, se levanta y camina hasta el centro de la sala, mirando a los hermanos Álvarez con una tristeza infinita, sin el menor rastro de venganza. Dice, con su voz sencilla pero cargada de autoridad moral, que Joaquín les habría dado todo si ellos hubieran ofrecido apenas un poco de atención y cariño genuino. El contraste entre la grandeza de alma de Rosa y la mezquindad de los herederos es la imagen final que define el clímax de la historia, consolidando la victoria del afecto sobre el interés. Los policías comienzan a escoltar a los hermanos fuera de la casa, pues la orden de alejamiento inmediato, prevista en el testamento en caso de agresión comprobada, entra en vigor en ese instante. La expulsión que planearon para Rosa se convierte ahora en su propio destino, en una inversión de roles perfectamente justa. La humillación de los antagonistas es total cuando Manuel intenta agredir al notario en un último arrebato de ira y es esposado ante las cámaras que tanto despreció. Beatriz llora histéricamente, no por arrepentimiento, sino por la pérdida de la vida de lujo que creía asegurada con la muerte del padre, revelando su absoluta falta de empatía. Ricardo camina en silencio, con la mirada perdida, comprendiendo que su vida de facilidades llegó a su fin de manera abrupta y vergonzosa en manos de quien él llamaba boba. El caserón parece volver a respirar a medida que la presencia tóxica de los hermanos es retirada, como si las propias paredes se liberaran de una pesada carga. La justicia se hizo ante todos y el nombre de Joaquín Álvarez fue restaurado a su debida honra y gloria póstuma. En ese momento, los vecinos y empleados que estaban afuera comienzan a entrar al patio tras haber escuchado la conmoción y la revelación final que resonó por las ventanas abiertas. Rodean a Rosa, no como la empleada que todos conocían, sino como la nueva señora de esas tierras, ofreciéndole el respeto que siempre mereció y que le fue negado. La verdad se propaga como fuego por el pueblo y la reputación de Rosa queda limpia de cada calumnia que Beatriz intentó sembrar durante semanas de conflicto. La sensación de alivio y sorpresa se apodera de todos, pues nadie esperaba que el viejo Joaquín hubiera sido tan astuto y protector con su fiel compañera. El clímax entrega al espectador la satisfacción de ver la bondad recompensada y la maldad castigada con la misma moneda que utilizó. Las palabras de Joaquín en el video se convierten en el testamento moral de aquella comunidad, recordando a todos que el valor de una persona no está en sus diplomas ni en sus cuentas bancarias, sino en cómo trata a quienes nada pueden ofrecerle. Rosa siente que su misión se ha cumplido y que por fin puede honrar la memoria de Joaquín y Elena sin el miedo constante de ser destruida por los herederos. El oficial de justicia entrega las llaves definitivas de la casa a Rosa en un gesto simbólico que cierra la disputa legal e inaugura una nueva era en la hacienda Álvarez. El sol comienza a ponerse en el horizonte, bañando los olivos con una luz dorada que parece celebrar la victoria de la justicia sobre la oscuridad de la codicia. El clímax resuelve todas las tensiones y prepara el terreno para un desenlace de paz y restauración. Al presenciar la caída de estos gigantes de barro, comprendemos que la verdadera herencia es el rastro de amor que dejamos y no los documentos que firmamos bajo la presión del interés.
¿Sentiste la fuerza de la voz de Joaquín protegiendo a Rosa desde el más allá, como si el amor fuera capaz de atravesar la barrera de la muerte para corregir las injusticias del mundo? Esta es la prueba de que nadie es tan sencillo como para no poder ser protagonista de un gran cambio, y nadie es tan poderoso como para estar por encima de la verdad. La historia de Rosa y Joaquín nos enseña que el carácter es el único patrimonio que llevamos con nosotros y el único que realmente importa cuando las luces se apagan. El desenlace traerá ahora la paz necesaria para que las heridas comiencen a cicatrizar en esas tierras históricas. Con la partida definitiva de los herederos, un silencio reparador finalmente se posa sobre la hacienda Álvarez, como si la propia tierra exhalara un suspiro de alivio tras años de tensión. Rosa camina lentamente por los pasillos del caserón, ya no como una sombra que evita ser vista, sino como la legítima guardiana de cada recuerdo y de cada piedra que conforma ese legado. Abre las ventanas que Manuel había cerrado, dejando que la luz del sol inunde los ambientes que antes olían a mojo y resentimiento, purificando el espacio de toda la negatividad dejada por los hijos. La dignidad de Joaquín ahora flota libre en el aire, y Rosa siente que su promesa de cuidar el lugar ha quedado sellada con el sello irrompible de la justicia. La hacienda, que estuvo a punto de ser despedazada por la codicia, permanece intacta bajo la protección de manos que conocen el valor del sudor y del afecto genuino. Los días siguientes son de reconstrucción. Rosa, con la ayuda de los empleados que permanecieron leales, comienza a borrar las huellas de los sabotajes y de las maldades cometidas por los hermanos. Recupera sus pertenencias del cobertizo de herramientas y las organiza con calma en el dormitorio principal, sintiéndose por fin en casa en el lugar al que dedicó la mitad de su vida. No hay lujo ostentoso en su nueva rutina, sino una abundancia de paz que el dinero de los Álvarez nunca logró comprarle a Manuel, Beatriz o Ricardo. Rosa decide que la hacienda seguirá produciendo, pero ahora bajo un régimen de respeto mutuo y salarios justos para todos los que trabajan la tierra. La boba demostró ser una administradora de alma inmensa, enfocada en preservar la vida en todas sus formas, desde los olivos centenarios hasta los animales que Joaquín tanto amaba. Manuel, Beatriz y Ricardo enfrentan ahora el frío juicio de la sociedad y las consecuencias legales de sus intentos de fraude y maltrato, convirtiéndose en parias en la región que antes pretendían dominar. Sin la fortuna del padre para sostener sus apariencias, descubren la dureza de una vida basada únicamente en el propio mérito, algo que nunca cultivaron mientras esperaban la herencia. La justicia moral se completa al comprender que su mayor castigo no fue perder la tierra, sino tener que convivir con la certeza de que su padre los conocía perfectamente. Son la prueba viva de que el privilegio sin carácter es una construcción de arena que se derrumba al primer soplo de la verdad. La historia de su caída sirve de lección para todo el pueblo, recordando que la ingratitud es una deuda que el destino siempre cobra con intereses altísimos. Rosa crea una pequeña fundación en nombre de Joaquín y Elena, destinada a ayudar a niños humildes de la región a acceder a los estudios que ella misma no pudo concluir en su juventud. Comprende que la herencia recibida es una herramienta de transformación social y no solo un conjunto de bienes para su comodidad personal. De ese modo, honra el deseo secreto de Joaquín de que sus tierras siguieran dando frutos de bondad, mucho más allá de la cosecha de aceitunas. La hacienda Álvarez se convierte en un símbolo de esperanza y resiliencia, donde la sencillez de una ex empleada cambió el destino de todo un linaje a través de la lealtad. El legado de Joaquín está más vivo que nunca, no en los extractos bancarios, sino en las sonrisas de quienes ahora encuentran apoyo en esas tierras históricas y bendecidas. El olivo maestro, bajo el cual Rosa rezó en los momentos más oscuros, parece ahora más verde y vigoroso, como si recibiera la gratitud silenciosa de quien lo protegió de la destrucción.
Rosa se sienta bajo su sombra cada tarde para tomar su café, mirando el horizonte y sintiendo que Joaquín está presente en cada brisa que mueve las hojas plateadas. No guarda rencor hacia los hijos del patrón. En su humilde sabiduría, solo siente compasión por quienes cambiaron el amor del padre por papeles y promesas de un lujo vacío. La paz interior de Rosa es su mayor tesoro, una riqueza que Manuel y sus hermanos nunca comprendieron y que ahora les falta en su exilio moral. La justicia divina y la terrenal se abrazaron en aquella hacienda, creando un desenlace donde cada pieza del rompecabezas emocional encontró su lugar justo. Los empleados de la hacienda ahora trabajan con un brillo en los ojos que no se veía desde hacía décadas, porque saben que están guiados por alguien que conoce el peso de cada tarea y la importancia de cada persona. Rosa abolió las jerarquías rígidas y transformó la hacienda en una gran comunidad, donde el cuidado de la tierra se refleja en el cuidado entre los seres humanos. El caserón, antes un mausoleo de silencio, ahora resuena con voces de alegría y con el sonido de una vida que florece sin el miedo de la opresión. Joaquín, a través de su decisión valiente, no solo salvó a Rosa, sino que salvó la esencia misma de su trabajo de ser mancillada por la mediocridad de sus herederos. La historia concluye con una restauración completa de la dignidad, donde la verdad fue la única abogada necesaria para vencer la mentira y la arrogancia. En el cementerio del pueblo, Rosa cuida personalmente la tumba de Joaquín y Elena, manteniéndola siempre con flores frescas y oraciones constantes, algo que los hijos nunca hicieron. Conversa con el patrón en silencio, contándole los avances de la hacienda y cómo la justicia que él planeó trajo paz a tantas personas. Siente que el ciclo se cerró de manera perfecta y que la confianza depositada en ella fue el mayor honor que un ser humano puede recibir de otro. La sepultura de Joaquín no es un lugar de tristeza, sino un monumento a la victoria de un hombre que supo ver nobleza donde el mundo solo veía servidumbre. El desenlace de la historia de Joaquín Álvarez es un himno a la integridad y una prueba de que el amor verdadero nunca muere, solo cambia de manos. Rosa finalmente comprende que su camino de sufrimiento y humillación fue necesario para demostrar su fuerza y su valor ante todos. Ya no es la boba ni la poco inteligente, es la mujer que mantuvo un imperio en pie cuando quienes se creían sabios intentaron destruirlo. Su vida demuestra que la educación formal es importante, pero que la educación del corazón es la que define quiénes somos en los momentos de crisis profunda. Camina por la galería del caserón con la cabeza en alto, sabiendo que cada centímetro de esa tierra pertenece ahora a quien realmente la ama y la respeta. El desenlace es una celebración de la vida sencilla que con paciencia y fe logra vencer las mayores tormentas de la maldad humana con dignidad y coraje. La hacienda Álvarez permanece como un faro de justicia en la región, y la historia de cómo una empleada heredó un imperio se convierte en una leyenda local contada de generación en generación. Padres cuentan a sus hijos la historia de Joaquín y Rosa para enseñarles que el carácter vale más que el apellido y que la lealtad es la moneda más valiosa que existe. Los Olivos continúan dando el mejor aceite de España, un aceite que ahora lleva el sabor de la libertad y de la justicia restaurada tras años de oscuridad. Rosa envejece con serenidad, rodeada del respeto de todos y con la certeza de haber cumplido su misión con perfección y amor incondicional. La historia de Joaquín y sus hijos ingratos termina aquí, pero la historia de Rosa y de la nueva hacienda Álvarez apenas comienza su etapa más bella. La restauración moral de la protagonista es el triunfo final de esta narrativa, demostrando que la dignidad no se compra ni se roba, se vive y se conquista en el día a día. ¿Tú
que acompañaste este viaje de dolor y redención. ¿Qué te llevas en el corazón sobre la elección de Joaquín de confiar su imperio a quien lo amaba y no a quien lo despreciaba? Esta historia nos confronta con nuestras propias decisiones y con la forma en que tratamos a quienes nos rodean en silencio cada día. Que la lección de Rosa y Joaquín te inspire a valorar los afectos reales por encima de los intereses financieros, porque al final solo quedará la verdad de lo que fuimos para los demás. La justicia se hizo, la paz fue sembrada y la vida, por fin, siguió su curso más justo y luminoso en esa tierra de olivos y memorias. Hemos llegado al final de este viaje emocionante y ahora te invito a reflexionar sobre todo lo que vimos. La sangre no siempre define quién es familia, pero el cuidado y la lealtad sí. Deja tu comentario aquí abajo contando qué harías si estuvieras en el lugar de Joaquín o cómo reaccionarías si fueras Rosa frente a tantas injusticias. Tu opinión es lo que da vida a nuestras historias y compartir este video ayuda a difundir un mensaje de justicia y valor humano a más personas. No olvides darle me gusta si esta historia tocó tu corazón y suscribirte para más relatos que revelan las verdades más profundas del alma humana. Hasta la próxima historia, donde seguiremos buscando la luz en medio de las sombras de la vida cotidiana.